Hola a todos, yo soy Juanmio, que muchos me conoceréis como el Peliculitas, y hoy vamos a hablar sobre una película que es un clásico ya de la ciencia ficción. Se estrenó hace 10 años, pero con el paso del tiempo, ya en su momento, con el paso del tiempo, se ha ido convirtiendo en un clásico moderno de la ciencia ficción. Hoy vamos a hablar sobre Interestelar, la película de Christopher Nolan del año 2014. Christopher Nolan, como sabéis, para mí es más que un maestro, es un semidios, o sea, es un genio total. En esta película están todos los tropos nolanianos, o sea... sobre todo el juego con el tiempo, que a mí es una cosa que me vuelve loco. Para alguien que viva en otra galaxia y no haya visto Interestelar, que va mucho de buscar otras galaxias, trata sobre una expedición, digamos que la Tierra se está acabando y, bueno, han pasado 10 años, se puede hacer un poquito de spoiler de esta peli. Han pasado, la Tierra se está acabando, ¿vale? El mundo está llegando a su fin, nos hemos cargado la Tierra, ¿vale? Y tenemos que buscar otro lugar que sea habitable para irnos, porque la hemos cagado, porque la Tierra nos ha podido, ¿vale? Entonces mandan una expedición tripulada por Anne Hathaway y Matthew McConaughey a buscar vida en otras galaxias, otro planeta habitable para las personas de la Tierra, ¿vale? Y esa exploración interplanetaria que recuerda mucho a, yo que sé, a películas clásicas de la historia del cine como 2001 o Solaris, uno de los clásicos más importantes y que más influyen en estas películas son esas dos películas, 2001 y Solaris, son dos clásicos impepinables de la historia del cine que influyen mucho en cómo es Interestelar y en su comportamiento, aunque Nolan a veces tira un poquito más de sentimentalismo y no es tan seco como Tarkovsky o tan cerebral como Kubrick, aunque también lo es, porque es una película muy inteligente, es una película muy compleja, muy compleja. Bueno, mientras estos astronautas están buscando vida en otro, están buscando un planeta habitable para los humanos en otra galaxia, aquí en la Tierra hay un plan B, ¿vale? Por si acaso fracasan, y es crear, ¿cómo se dice para que quede bien, no? Un planeta B, como esas camisetas que llevan los progress, ¿no? Los progress que dicen "There's no planet B", pues ellos sí crean un planet B. El planet B, que es como un turulo, ¿vale? Un turulo redondo, un rollo de papel de váter vacío, con la Tierra, con una especie de Tierra ahí metida, ¿vale? Pues eso, de eso va la película. Esa búsqueda interior, el misticismo, la religión, la apoteosis emocional, la búsqueda de la raza humana, la salvación, el apocalipsis que no se puede evitar, cosa que me flipa, que en esta película no se pueda evitar que se acabe el mundo, con lo cual eso me flipa. Y como esa búsqueda de los planetas es esa búsqueda, ¿no? Que ellos van a diferentes planetas, sobre todo ese primer planeta que se piensa que es una montaña lo que hay al fondo y es una ola gigante que viene hacia ellos. Cómo esa escena está planteada con la música que va sonando, un pitido que va marcando los segundos, y como los segundos son años en la Tierra y se marca mucho el paso del tiempo ahí. O sea, es el Christopher Nolan, en mi opinión, más cerebral está en esta película. El Christopher Nolan también más preocupado, aunque todas sus películas lo está, de que vayamos al cine, de que nos guste el cine y vivamos la experiencia en una sala gigantesca. De hecho, con motivo del 10º aniversario se va a reestrenar en algunos cines Interestelar. El hecho de que él se preocupe de que la pantalla esté repleta de imagen, o sea, de que sea gigante, de que la gocemos en toda su espectacularidad. Pues en Interestelar eso se ve clarísimamente, o sea, por eso me gusta tanto esta película, por eso la considero ya un clásico moderno, o sea, porque no solo es el sci-fi, no solo es lo emocionante, es que el diseño de producción de esta película es que está tan bien hecha, es que se preocupa tanto de que el cine sea cine, y eso me gusta mucho cómo rellena la pantalla, o sea, eso es maravilloso. Christopher Nolan es un genio para mí, ya lo he dicho muchas veces, pero hoy vamos a hablar sobre 10 curiosidades que aún harán más grande la leyenda de Interestelar. Vamos allá, vamos a ver un poquito del tráiler de la peli, que como es un peliculón, pues para adelante, y hablamos ya de curiosidades de la peli. Tenemos una misión. De nada servirá si la gente de la Tierra está muerta cuando la llevemos a cabo. Hemos llegado más lejos que cualquier humano en la historia. Pero no lo suficiente. La primera de las curiosidades que os voy a contar es que Interestelar, como evidentemente os acabo de contar, es una película que por envergadura es una película muy cara de hacer, pero es que tan cara fue de hacer que vais a flipar cuando os diga lo que costó cada minuto de la peli. La película dura 169 minutos, que es mucho para una película, Christopher, no nos engañemos. Pero el presupuesto de la peli fue de 165 millones de dólares, ¿vale?
O sea, cada minuto de Interestelar cuesta, porque lo he sacado yo matemáticamente, no porque lo he leído en una página web, ¿vale? $976.331. O sea, cada minuto de esta película vale más de lo que yo voy a tener en toda mi vida. O sea, increíble. O sea, ¿cómo puede ser tan caro? Y no es porque las escenas de principio sean tan caras, es que las escenas de envergadura espacial son muy espaciales, o sea, con lo cual requerían de muchísimo dinero, ¿vale? Y se nota el dinero. ¿Sabes cuando en una película se nota el dinero bien gastado? Pues en esta película se nota cada $1.000.000 de cada minuto de película. En esta película se nota muchísimo y se agradece. Al principio de la película vemos cómo el mundo se va acabando, cómo el mundo va llegando a su fin, y no es que sea un mundo de que va a explotar, simplemente el mundo se agota, y eso me flipa esa idea de que el mundo se agote, el mundo se cansa, el mundo se acaba por agotamiento, porque lo hemos agotado, ¿vale? ¿Cómo representa Nolan ese fin del mundo? Pues no lo hace con escenas realmente impresionantes que te dejen pegado a la butaca, no, lo hace con una nube de polvo gigantesca que empieza a asolar a todo el mundo. Eso está basado, Christopher Nolan basó en los hermanos Nolan, que fueron los guionistas de la peli Jonathan Nolan, y Christopher Nolan, creador de Westworld, una grandísima serie. Pero bueno, volvemos a Interestelar, que voy por las ramas porque a mí los Nolan es que me encantan. Bueno, este Dust Bowl, que tuvo lugar en los años 30 en plena depresión estadounidense, fue una nube de polvo que se alzó en los países los estados del oeste de Estados Unidos, y que era una nube de polvo que se mantenía ahí, que iba pasando, pero la gente seguía con su vida dentro de esa nube de polvo. Y ahí en la película hay testimonios de gente que vivió esa nube de polvo. Y no son testimonios inventados en la película, sino que son testimonios de gente real que vivió aquello en los años 30, esa Dust Bowl, esa nube de polvo gigantesca que inundó Estados Unidos, o sea, inundó esa parte del oeste de Estados Unidos de manera muy extraña, o sea, por un fenómeno climatológico muy extraño, ¿vale? Y eso hace que en la película Nolan lo haya cogido como esa especie de principio del apocalipsis, de esa manera. Y me parece que funciona muy bien, o sea, es muy triste para la gente que lo vivió realmente, pero cinematográficamente es muy potente esa imagen de la gente con los pañuelos, la gente con el coche atravesando esas nubes de polvo, o sea, viviendo en el polvo, y eso me parece realmente brillante. Esta película en su momento levantó amores y desamores en la comunidad científica, ¿vale? Gente como Neil deGrasse Tyson la criticó por su ingenuidad científica y por la poca relevancia de los temas que tocaba, pero eso no era del todo cierto, ¿vale? Porque la película contó con un asesor muy especial, fue el premio Nobel Kip Thorne, que les asesoró para que todo fueran las teorías que se hablan en la película, las ideas de la película visualmente fueran lo más acertado posible, hasta el punto de que Kip Thorne habló con el equipo de efectos especiales para crear el agujero negro más fidedigno posible. O sea, realmente el agujero negro que se ve en la peli, por el que se meten los protagonistas, es lo más parecido a un agujero negro real que podríamos ver algún día, ojalá Dios no, porque el agujero negro, no nos olvidemos que se traga toda materia viviente, ¿vale? Pero es un agujero negro más parecido a la realidad, se lo ofreció Kip Thorne al equipo de efectos especiales de la película. Y es que además en la película hay otro tipo de teorías científicas de las que se hablan, como son, estoy aquí, cuidadito, la teoría de cuerdas, las múltiples dimensiones, la teoría de la gravedad unificada y la teoría de la relatividad general de Einstein. Son temas que se hablan durante Interestelar, que son reales, que no es una película tan ingenua, que está muy acertada científicamente, por lo menos en lo que a Kip Thorne se refiere. El proyecto de Interestelar era uno de esos proyectos que iban dando vueltas por ahí, por los cajones, cogiendo polvo, porque no el proyecto, no el guión, que el guión lo escribió Jonathan Nolan y Christopher Nolan. El proyecto iba dando vueltas por ahí, en plan esa idea del fin del mundo, buscar otras galaxias, tal y cual, que eran referentes, como he comentado antes, 2001, Solaris, contra la tercera fase, referentes que han dicho los propios Nolan. Pero en el año 2006 la Paramount le ofreció este proyecto a Steven Spielberg, ni más ni menos que Steven Spielberg, con guión de Jonathan Nolan. Pero Steven Spielberg se salió del proyecto, y entonces Jonathan Nolan le ofreció a Paramount a Christopher Nolan, a su hermano. Y la Paramount dijo, vale, pero sí, ellos ya sabían que Nolan llevaba muchos años trabajando con Warner, con lo cual Warner iba a querer un poquito de dinero. Entonces, ¿qué pasa? La película es una producción, una coproducción entre Paramount y Warner, y los propios Nolan también se llevaron tajada del pastel, evidentemente. Lo cual hizo que la película subiera bastante de presupuesto, costara los 165 millones de dólares que he dicho antes, y la convirtiera en una de las 50 películas más caras de historia del cine.
Así que nada, es una historia de esos proyectos que a lo mejor son buenísimos y nunca los vemos, o por suerte como este sí lo hemos llegado a ver. Cuando la película cayó en manos de Christopher Nolan, empezó a hacer pruebas, casting. O sea, y uno de los nombres principales que surgió fue el de Matthew McConaughey, o sea, actor ganador del Oscar por Dallas Buyers Club, un actor que ha impulsado su carrera de forma dramática de una manera impresionante en los últimos años. Entonces él estaba rodando una película en Nueva Orleans. Me atrevo a decir que era la de William Friedkin, que era un peliculón, por cierto, la que al final había una escena ahí con un pollo Kentucky y una caca bastante chula. El caso es ese, que si no me equivoco estoy rodando aquella película. El caso es que Christopher Nolan, a McConaughey le llegó la noticia de que la información de que Christopher Nolan quería reunirse con él. Y al final le llegó la información precisa de que Christopher Nolan quería reunirse con él. El caso es que joder, qué nombre tiene Matthew McConaughey. McConaughey voló un sábado por la mañana a los estudios de Christopher Nolan, se cerró en su despacho y estuvieron 3 horas ahí, dale al piqui, ¿vale? Estuvieron 3 horas ahí hablando. Cuando salió, McConaughey, tengo que decir el nombre rápido para que me salga bien, McConaughey dijo que en realidad no habían hablado de la película para nada, solo estaban conociéndose. O sea, hablaban de sus vidas, de sus trayectorias, de sus familias. O sea, realmente no hablaron de la película. ¿Por qué? Porque Christopher Nolan en realidad no quería decir nada de la película, porque primero quería ver si se caían bien, ver cómo era McConaughey, si podía trabajar con él, si era un tío fácil de trato. O sea, que esa primera reunión fue muy curiosa porque no se habló de la película, pero se habló de la vida, cosa muy importante también en la película. Entonces, cuando ya se cayeron bien, decidieron que McConaughey trabajaría en la película, y el resultado que vemos, por ejemplo, la escena en que McConaughey se arranca a pegar una llorera impresionante dentro de la nave, demuestra que fue una elección bastante acertada. Christopher Nolan es un tío muy listo, o sea, este dato hay que decirlo así, empezando así. Christopher Nolan es un tío listísimo. Y para muestra, un botón de maíz. O sea, al principio de la película vemos que la familia de Matthew McConaughey tiene unos campos de maíz. O sea, y él podía, Christopher Nolan, que es un máquina, podía haber recreado los campos de maíz porque eran muchísimos, son gigantescos. Podía haberlos recreado por CGI. Pues no, el señor Christopher Nolan, que es un tío listísimo, cultivó 500 acres, 500 hectáreas de... No sé si coinciden porque luego la gente que es muy aburrida y esto no tiene vida, me comenta en los vídeos, me dirá, no, es que un acre no es lo mismo que una hectárea, me da exactamente igual, 500 acres de maíz, ¿vale? Para rodar en la película de forma real. O sea, y luego, ¿qué hizo Christopher Nolan? Como que es un tío listísimo. Pues vendió esos acres y encima ganó dinero. O sea, hizo una escena realmente espectacular, o sea, visualmente era espectacular, y encima ganó dinero con ello, tío cachondo. Un dato muy curioso relacionado con el reparto de Interestelar es que la mayoría de actores que aparecen en Interestelar, por lo menos los protagonistas, tienen un Oscar. O sea, vamos allá, ¿no? Vamos a ver quiénes son esos actores que tienen un Oscar. O sea, pues Michael Caine, que actúa prácticamente en todas las películas de Christopher Nolan, tiene 2 Oscars por Las normas de la casa de la sidra y Hannah, sus hermanas, obra maestra. Matthew McConaughey, vaya apellido, tiene un Oscar por Dallas Buyers Club. Ellen Burstyn tiene un Oscar por Alicia no vive aquí. Anne Hathaway por Los Miserables. Matt Damon por El indomable Will Hunting, la mejor guión original. Y Casey Affleck por Manchester frente al mar, película que detesto profundamente. Pero aparte también hay nominados al Oscar, o sea, como Jessica Chastain, Timothée Chalamet, que interpreta al hijo de Matthew McConaughey, o John Lithgow, que interpreta a su suegro. Para Christopher Nolan, la banda sonora de la película, compuesta por Hans Zimmer, es el mejor trabajo de Hans Zimmer. Y es que el trabajo de Hans Zimmer, que es uno de los mejores compositores que hay hoy en día para películas y uno de los mejores compositores del mundo, ¿vale? En esta película es realmente meticuloso, hasta el punto, como he comentado antes, que en el primer planeta que visitan, el de la montaña, que realmente no es una montaña, que es una ola que viene hacia ellos, todo ese momento donde se juega mucho con el tiempo en la Tierra y el tiempo en el espacio, que va cambiando, un minuto allí, son 7 años allá, o sea, tal y cual, ¿vale? Suena un pitido, suena un sonido que va marcando como un latido de corazón, que va marcando los minutos que están pasando en la Tierra y los años que están pasando en el espacio, eso de manera muy meticulosa, o sea, para que sepas el tiempo que está pasando, el tiempo que ha pasado en la Tierra. Esa partitura, ahí, aparte de el Cornfield Chase, que tanto se usa ahora en TikTok, en Instagram, que es la partitura más preciosa y que vas a llorar si la oyes siempre,
que suena durante la película y no voy a poner, pero que es tin, 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 tin. O sea, me sale muy mal a mí cantar, pero ya sabéis más o menos si usáis TikTok de lo que estoy hablando, ¿vale? Es muy emocionante esa partitura. Una partitura realmente emocionante, realmente sesuda, realmente compleja, como todo en esta película, que es realmente complejo y realmente muy elaborado y meticuloso. La banda sonora de Hans Zimmer no podía ser menos, y es, como dice Christopher Nolan, la mejor de su trayectoria. Yo no lo sé, o sea, para mí es un gran compositor. La banda sonora de origen, que para muchos es pam pam, a mí me gusta muchísimo también. Los trabajos con Christopher Nolan de Hans Zimmer me gustan muchísimo, eso es cierto, pero esta la verdad que es un triunfo total. Volvemos a la ciencia, ¿vale? Y a los homenajes, porque en esta película hay un homenaje muy claro a otra película, una gran película de terror espacial de los años 90. En Interestelar se homenajea a Horizonte Final. ¿Cómo? Pues cuando le están explicando al personaje de Cooper, al personaje de McConaughey, los agujeros de gusano, se explica de la misma forma que Sam Neill les explica los agujeros de gusano a la tripulación de la nave de Horizonte Final, de Paul W.S. Anderson, director de la saga Resident Evil, que hizo esta película, Horizonte Final, en 1997-98, y es una grandísima película de terror, una película fantástica del espacio, una película que acojona, que tiene unas imágenes impresionantes. Es una película que a mí me gusta muchísimo, muy recomendable, recomendadísima, y que en esta película hay un homenaje a ella. Y es increíble que la explicación del agujero de gusano de aquella película sirva también para esta película. O sea, si os recomiendo mucho Interestelar, os recomiendo todavía más Horizonte Final. Esa película es increíble. Otro dato más. Para que veáis que la película va más allá de lo científico y hay mucho de emotivo. Es una película muy emocional también en las relaciones paterno-filiales, sobre todo la relación del personaje de Jessica Chastain con su padre desde que es una niña. Y esto tiene que ver con este dato tiene que ver con eso. Cuando al principio de la película a Anya se le cae un libro en la habitación, que está muy relacionado con el final, de hecho está relacionadísimo con el final, ella le dice a su padre, cuando entra el padre en la habitación, le dice, pensaba que eras el fantasma que ha tirado el libro, cuando realmente sí es él. O sea, ¿sabes? Cuando el padre, pasados los años, él consigue, a través del agujero de gusano, viajar en el tiempo y aparecer por detrás de la estantería, esa estantería infinita, ese diseño de producción de esa escena es una cosa para caerse de culo. Es él realmente quien tira el libro. Realmente en esa escena al principio de la película te están diciendo el final de la película, cuando le dice que pensaba que él era el fantasma, porque realmente es el fantasma, el que siempre ha estado detrás de su hija. Puede haber algo más bonito, por Dios, Nolan, que no tienes mucho corazón a veces, pero cuando lo tienes, me cago en mi madre, qué bueno eres. Y esa escena de principio que enlaza con la del final es una cosa mágica, como una partitura perfecta lo de esta película.